Bienvenido, bienvenida a Educar Hoy, el podcast para aprender, cuestionarnos y descubrir juntos otras formas de educar. Soy Udi Álamo, maestra y orientadora, y te ayudo a conocerte mejor como educador, a conectar con tu alumnado y con tus hijos e hijas y a sacar ideas y estrategias para mejorar la educación. Bienvenidos a todos y a todas una vez más al podcast de Educar Hoy. Hoy tengo la suerte, el honor y la alegría de que esté conmigo al otro lado de la cámara, al otro lado del micro, una persona que contactó conmigo hace unos cuantos meses y que no ha podido pasar esto de grabar juntas hasta este final de septiembre de 2025, aunque no saldrá en septiembre, evidentemente, porque hoy es día 30, pero sí, espero que salga antes de que acabe este año 2025. Está conmigo Julia Salat. Hola, Julia. Hola Judith. Julia es matemática y doctora en educación matemática, en didáctica de las matemáticas. Ella defiende, según lo que pone en sus redes, una educación viva que sitúa a la persona, que sitúa a los niños y a las niñas, a los alumnos, en el centro del aprendizaje. Actualmente enseña y acaba de empezar como profesora lectora, ¿no? Como sería una ayudante doctor en en la Universidad de Lleida. Y ella trabaja por humanizar la enseñanza de las matemáticas para que tengan sentido y bienestar. Bienvenida, Julia, al podcast de Educar Hoy. Muchas gracias, gracias por la invitación y por esta presentación. Genial. Oye, Julia, ¿y cómo empezó tu interés por esto de humanizar las matemáticas o que sea una educación viva, ¿no? En tus redes, sobre todo en tu Instagram, que es lo que he estado mirando para prepararme la entrevista, todo el rato estás intentando que las matemáticas sean aplicables a la vida y que la vida sean matemáticas, ¿verdad? Cuéntame un poquito de este origen de tu preocupación o de tu propósito. Pues mira, en realidad son como dos caminos que se han unido recientemente. Recientemente será hace un par de años o así, ¿no? Porque y yo desde hace un montón de tiempo que, por ejemplo, doy clases, he dado durante 10 años clases de yoga para niños, ¿no? Y buscaba como esta parte del bienestar, de contactar con ellos mismos. Y luego el aprendizaje de las matemáticas, que también llevo un montón de años, me parecía como una cosa aparte, ¿no? Ujú, O no sé, no lo unía. Y fue el nacimiento de mi hijo y empezar en la escuela, en la escuelita a la que iba, que era una escuela o sea, que decían que era una escuela para la vida. Y allí decía, yo es que esto quiero que sea lo que suceda en el mundo, ¿no? Que las personas crezcamos, nos podamos desarrollar en contacto con la vida, dejando que aquello natural que llevamos dentro sea lo que surja, también en contacto con la naturaleza, ¿no? Y pensaba, pero yo cómo puedo contribuir a esta pasión que siento tan fuerte, ¿no? Y entonces dije, ostras, mi área de expertise, digamos, es la didáctica de las matemáticas y claramente también, o sea, las matemáticas están presentes en la escuela y también el aprendizaje de las matemáticas, o sea, puede contagiarse, ¿no? Puede nutrirse de esta visión de la educación y ahí me decidí pues a empezar a divulgar y a hablar de ello. Mm. ¿Y qué respuesta estás viendo por parte de de tus seguidores, de las personas que leen tu newsletter? ¿Cómo conecta con ellos? Pues yo veo que despierta mucho interés. Algunas personas porque, o sea, lo escuchan, lo ven y dicen, wow, me encanta, y otras personas porque lo han sufrido mucho y Mm, luego ven como sus hijos o como sus alumnos mm, empiezan ese camino pues de sufrirlo, de no entenderlas, de sentirse no capaces con las matemáticas y entonces ver que se pueden aprender de otra manera, que hay recursos para que se comprendan y sean mucho más asequibles, pues eso, o sea, tiene muy buena acogida. Estoy recibiendo eh, muchos comentarios, muchos mensajes de gente pues agradecida, ¿no? Como que dicen, ostras, estoy aplicando esto que nos muestras y está funcionando bien. Mm.
Qué bueno. Yo antes de empezar la entrevista hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre las creencias limitantes que tenemos y que muchas veces las mujeres tenemos con respecto a las matemáticas y te contaba en la intimidad de este podcast, que a mí no me importa porque además en algún otro episodio también lo he comentado, el tema de mi relación con las matemáticas es una cuestión de creo que de creencia limitante, porque yo me siento capaz, pero hay algo dentro de mí que dice, no, es que tú no las entiendes, o es que no son para ti, o es que tú eres de letras, ¿no? Como que dentro de este paraguas de yo soy de letras, o a mí me gustan más los idiomas, o me gusta más, nos excusamos muchas veces al no comprender o al no controlar o al no saber gestionar el lenguaje matemático, ¿no? Y una vez leí que te lo quería compartir contigo, no sé si leí en una newsletter o fue un vídeo o algo, que decía que la gente no se avergonzaba por decir, no se me dan los números o no se me dan las ciencias o no se me dan las matemáticas, pero sin embargo a mucha gente le daría vergüenza decir, no sé leer. Y en parte es analfabetismo también, lo que pasa que es un analfabetismo matemático. Entramos todos como en un lugar común de las matemáticas como si fuera un coco que no fuera a comer. Y realmente a mí me parece que todas las personas que tienen o bien una marca personal, divulgación, hacen materiales o enseñan desde esta perspectiva que tú dices de unas matemáticas reales que estén conectadas con la vida, luchan contra este gigante, ¿no? Contra esta creencia limitante que compartimos muchas personas y que lo que están intentando todo el rato es como tender puentes para decir, no, las cosas no son así, las cosas pueden ser de otra manera, tú puedes relacionarte con las matemáticas desde otra perspectiva y de otra forma. Entonces, ¿qué te parece todo esto? ¿En qué resuena en ti toda esta reflexión que tenemos sobre las creencias con las matemáticas, las mujeres, cómo lo hemos aprendido, este coco gigante que compartimos mucho? Cuéntame un poquito desde tu perspectiva, desde tu ser divulgadora, desde tu ser doctora en la enseñanza de las matemáticas, cuéntame. Bueno, esto que comentas está súper estudiado y de hecho hasta hay un término que es el de ansiedad matemática, ¿no? Que es una respuesta aprendida delante de las matemáticas. No es una característica, no es una cualidad que tengamos, sino que se deriva de la experiencia que tenemos. Entonces, las personas que desarrollan ansiedad matemática, delante de un problema de matemáticas o de unos números o de lo que sea, se bloquean y, o sea, la memoria de trabajo no ¿No funciona, no está funciona? operativa, y entonces las habilidades que tienen en potencia no salen a relucir, pero no porque no las tengan, sino porque repetidas veces han vivido situaciones que les han despertado esa ansiedad y esa ansiedad ya se ha consolidado. Y sí que está visto también, está estudiado que hay más incidencia en mujeres que en hombres. No todos los estudios, hay algunos estudios en los que se ve que no hay diferencias, pero hay otros estudios en los que sí que hay un mayor índice en las mujeres. Y no, yo no conozco ningún estudio en el que haya un mayor índice en los hombres. Ujú. ¿Qué podemos hacer, Julia? Las mujeres, las maestras, los maestros, las mamás, los papás que no queremos que nuestros hijos pasen por esto o que no queremos tampoco, o sea, yo estoy súper abierta a reconstruir esta creencia, ¿sabes? Incluso no es, no para que mis hijos, no, no, yo quiero relacionarme con las matemáticas de otra manera diferente. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos tener en cuenta? Sí, por un lado, yo creo que es cambiar la visión de qué son las matemáticas, porque esto se ha producido porque en realidad lo que hemos vivido como matemáticas no son matemáticas de verdad. O sea, las hojas llenas de cuentas, eso no son matemáticas. Y esa inseguridad en el equivocarte, ¿no? Ese miedo de que si me equivoco en la operación, si no pongo bien el resultado, eso va a estar mal. Esta no es la manera correcta de aprender matemáticas. Entonces, eso es lo que ha generado pues que se vivan de esta manera. Entonces, entender que son otra cosa y aprenderlas desde otro enfoque, yo creo que ahí hay parte de la solución, ¿no? Que empieza el camino hacia la solución. ¿Y De... cómo cambiamos esa visión?
Pues nutriéndola con una visión distinta, ¿no? Para cambiarla es abrirse a ver, ¿y qué otra cosa pueden ser las matemáticas? Que es una de las cosas que intento con los vídeos que subo a Instagram, ¿no? De decir, ostras, quizá tú lo has visto siempre de esta manera, pero fíjate que se puede ver de esta otra manera y esta otra manera realmente abre la mente, te hace pensar, te permite indagar permite equivocarse y que el equivocarse realmente sea algo nutritivo en el proceso, porque si tu objetivo es llenar una hoja de cuentas y te equivocas en las cuentas, ahí ese error no es muy nutritivo, pero en cambio, cuando estás intentando resolver un problema, o sea, un problema rico, una Ujú, situación, ¿vale? No un ejercicio, sino algo más complejo. Pruebas algo, ves que eso no funciona. Por ejemplo, esta semana tenía los alumnos de la universidad ahí que los puse a resolver un problema de estos que digo, un problema rico. ujú. Y estaban viendo, unos estaban viendo un patrón, ¿no? Estaban, en realidad estaban trabajando con código binario, pero yo no se lo dije, yo les puse ahí la situación, ¿no? Y unos estaban intentando ver la diferencia y veían que ese patrón no tenía ningún sentido, ¿no? Pues ahí hay un error. Pensar que usar ese patrón puede darles algún resultado, eso es un error. Pero no es un error que no les lleve a ningún lugar. Ese error les permite ver que por aquí no es. Vale, pues probamos por otro lugar. Y no ha sido, o sea, es nutritivo ese error. No ha sido en balde, sino que les ha llevado a luego probar otra cosa. Y, o sea, me encanta porque has hecho una diferencia entre ejercicios o cuentas, ¿no? Que es como la parte más mecánica, y has hecho una diferenciación con problemática rica o plantear problemas ricos, situacionales, ¿no? Que le digan o que enganchen con algo de los alumnos, ¿no? Al final, si hacemos el símil con la lectura, tú puedes leer mecánicamente y no enterarte de nada de lo que estás leyendo, de esto que ve con A, va, pero lo importante de la lectura, al igual que lo importante de las matemáticas, es la comprensión, ¿no? Y el que tú enganches eso con tus esquemas cognitivos y que te hagan agrandar o que te hagan ver o que te desbloqueen un conocimiento o una habilidad que tú tengas y que vayas entrenando y la vayas fortaleciendo, ¿no? A mí me gusta pensar en las habilidades de la lectura, la escritura, la numeración, el resolver problemas como pequeños músculos que tenemos en el cerebro que a medida que se van entrenando y se van entrenando bien, se van fortaleciendo y a partir de ahí tú puedes construir conocimiento más complejo. Pero si ese músculo está débil desde la enseñanza infantil o desde la enseñanza primaria, construir sobre un músculo débil al final va a estar como muy cogidito con pinzas y además va a estar un poco engañado porque los niños y los alumnos entrenan para los exámenes y entrenan y dicen, vale, ¿qué me va a pedir el profesor? Esto, repito mecánicamente. Con suerte sacarán un 7 un 10 un 8 porque lo que me preguntan en el examen lo sé vomitar o lo sé volcar, pero realmente no sé resolver el problema matemático que hay ahí porque no lo veo. Es una cuestión, yo creo, muchas veces de visión mental, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, me encanta ese paralelismo que has hecho con la lectura. Yo a veces hago uno similar también con la lectura, que me permite dar más matices a la pregunta anterior, ¿no? Porque yo digo que a veces las matemáticas que hacemos es como si aprendiéramos a leer solo para leer, yo qué sé, folletos de instrucciones, ¿no? Y nunca hemos leído ni una novela que emociona, ni una poesía, ni un cuento. Entonces, cuando alguien dice es que las matemáticas no se me dan o no me gustan, yo digo, es que se ha dedicado solo a leer folletos de instrucciones, que eso no le gusta a nadie. O sea, es útil para entender cómo poner el horno, pero Poco más. poco más, exacto. Sí, sí. Qué bonito. Y Julia, ¿qué aplicaciones concretas puedes dar a lo mejor, por ejemplo, para el aula de primaria, para que esta visión de las matemáticas esté más alineada con realmente comprender las matemáticas y no tanto reproducir o mecanizar?
O sea, el abanico puede ser muy amplio, pero te voy a dar un ejemplo muy sencillo o sea, que sin ningún material sofisticado ni nada se podría aplicar. Por ejemplo, si nos situamos, qué sé yo, en un aula de segundo de primaria, ¿no? Y les planteamos, o sea, planteamos en la pizarra una operación que tiene un hueco, por ejemplo, yo qué sé, Ujú. 8 más Lo que sé. hueco Ujú. igual a 18, ¿vale? Y ahí, pues les preguntamos y van a resolver. Entonces, en lugar de la siguiente operación poner algo totalmente distinto, ponemos 9 más hueco igual a 18 y ahí van a resolver. Luego podemos poner otra hueco más 10 igual a 18. ¿Qué pasa? Que ahí estarán haciendo esa operación, estarán haciendo esa resta o buscando como, pues sí, la inversa de la suma, ¿no? Pero al mismo tiempo luego podemos preguntarles cómo lo han pensado, qué estrategias han visto. Porque si en la primera han hecho 8 más 10 igual a 18, luego cuando les preguntamos por el que ya tiene el 10, dicen, yo ya sé que es 8 porque he visto la primera. O a lo mejor un alumno dice, yo para saber que al 8 le faltaban 10 he Mm. contado ¿no? Con los dedos, una por una, y ese es un buen resultado. Pero luego otro dice, pero yo es que he pensado que ya tiene la decena y el 8, ¿no? Ya he pensado que es... Decenas y unidades. Ujú. Sí, entonces, el foco aquí, si te fijas, o sea, el planteamiento, si lo ponemos en una ficha, es lo mismo que las fichas que antes decía que no, que son el folleto de instrucciones, ¿no? Pero el foco está puesto en otro lugar, está puesto en entender cómo piensan, ¿no? Establecer un diálogo y ver cómo ellos piensan, ver cómo ellos lo relacionan. Y si establecemos ese diálogo, van a salir diversas estrategias, diversas maneras que luego podemos comentar. Ostras, pues esta me gusta, esta no la entiendo, o yo qué sé, si han salido varias, venga, ¿con cuál os quedáis? Que no sea la propia, ¿no? A ver cuál os gustaría implementar y ver cómo las matemáticas tienen esa flexibilidad y cómo en realidad no es verdad que solo hay un, ¿no? A veces que decimos así como eso es matemático para decir que eso es muy cuadriculado, que hay solo una manera, solo un resultado. El resultado correcto es solo uno, pero los caminos son muy variados y esos caminos ricos, esos caminos variados es lo que después nos va a dar una buena base, como comentabas antes, ¿no? Para entender aspectos más complejos, para los que es imprescindible ampliar la mirada y tener esa flexibilidad. Si se les pregunta a los... Hay un estudio que me parece súper bonito en el que preguntaban a alumnos y a matemáticos qué son las matemáticas. Y los alumnos pues decían que son cálculos, ¿no? Y que está muy basado en los procedimientos, sobre todo. Y en cambio los matemáticos decían que es la ciencia de los patrones y que es muy necesaria la creatividad y que está muy vinculado con la belleza, con ese sentido estético. Entonces, es importante, aunque sea haciendo operaciones muy simples, ya conectar con esa parte creativa de que hay distintas maneras de hacerlo o con esa parte de belleza, ¿no? Aquí en el ejemplo que he puesto uno puede decir, ostras, cada vez que el 8, o sea, que el primer sumando va subiendo, el otro va disminuyendo. Pero a lo mejor lo ven y a lo mejor no lo Y no lo ven. ven. Ujú. Y tampoco sucede nada, o sea, es ponerles un estímulo para ver, a ver qué piensan, ¿no? Porque a veces les ponemos algo y ahí preguntamos para que lleguen a la respuesta que nosotros hemos pensado. Y no, la idea es que las piensen a su manera, a ver a qué llegan. Quizá nos dicen algo que nosotros ni nos habíamos imaginado. Eso es bastante Como, habitual que sucede ujú. cuando les damos el espacio. Sí, sí. Me encanta porque dos cosas con respecto a esto. Una es, no es tanto enseñar matemáticas, que por supuesto hay que enseñar matemáticas, pero tú has propuesto un ejercicio muy sencillo, no tanto para buscar el número, sino para visitar el pensamiento metacognitivo, que es cómo lo has hecho, qué has pensado. Venga, haz una retrospectiva del camino mental que has hecho para llegar a ese número y para visitar el pensamiento divergente, ¿no? Y ver todas las perspectivas que hay dentro de clase, ¿no? Es un entrenamiento cognitivo mucho más allá.
que es solo la búsqueda convergente de un número. Y muchas veces los profes nos hemos quedado en la búsqueda convergente de un número y de decir, no, esto es lo correcto. Y has dicho una cosa que me parece súper importante para las matemáticas, pero por supuesto para la vida, que es, vale, el resultado es el mismo o es el correcto, pero es que los caminos para llegar ahí son múltiples, son muchos y son muchas vías de pensamiento que tenemos, pues desde el profe que está en clase hasta un alumno que a lo mejor tiene esa sensibilidad matemática, a otro alumno que fue a lo más simple de contar con dedos, a otro que ya pensó en unidades y en decenas, a otro que se lo imaginó con cuentas o con lo que sea, o con una regla o una recta numérica o lo que sea, ¿no? Entonces, me encanta ese ampliar la mirada, que las matemáticas no solo son los números, sino es visitar todo ese pensamiento divergente, creativo, metacognitivo, que tan importante es para el aprendizaje de los alumnos. Y por otra parte, me encanta porque vi un vídeo tuyo que me encantó, que decía algo así. Es que a mí me encantan los profes que se fijan más bien en el ser docente que en que sean unos cracks en su materia. Y decía, es más preocupante que un profe, o sea, no me preocupa tanto que un profe no sepa mostrar matemáticas, pero me preocupa más que no sepa ver al alumno, ¿no? Y entonces, ahí en el ejemplo que nos has dado para el aula de primaria, ahí se ve un tipo de docente que a lo mejor en matemáticas no tiene que ser el máximo lumbreras, pero sí tiene que comprender lo que va a explicar, pero sí que ve su clase, sí que ve la diversidad, ver los alumnos. ¿Qué tipo de profe te gustaría, qué tipo de docente te gustaría que, por ejemplo, tu hijo, ¿es un niño, una niña, un niño? Niño. Que tu hijo tuviera a la hora de explicar matemáticas o lengua o lo que sea, ¿no? ¿Qué ser docente es el que engancharía con esta filosofía de las matemáticas vivas para ti? Qué pregunta más bonita, me encanta. Hmm, Una parte esencial es que sepa escuchar, o sea, y que yo, o sea, el profesor yo creo que se tiene que poner como en un segundo plano, ¿no? O sea, los protagonistas son los alumnos, son ellos los que están aprendiendo. Es su momento de descubrir el número 100 o yo qué sé, o de descubrir las fracciones o de descubrir lo que sea. Es su momento. Entonces, los docentes que estamos muy acostumbrados a veces a ponernos delante y a dar todas las explicaciones y a ser nosotros como un poco los showmans y showwomans de allí, creo que hay que cambiar ese rol, ¿no? O sea, cuando me imagino así como al maestro, la maestra ideal, me imagino eso como casi como que pasa desapercibido, pero en realidad está haciendo la magia, ¿no? Porque está poniendo los estímulos, las propuestas, las provocaciones que hacen que ellos vayan descubriendo. Y en el momento en el que, es que cuando te cuentan algo, depende de qué cosas, o sea, es difícil que te impacte, pero cuando lo descubres es como, wow, ¿no? Pues, no sé, me acuerdo una vez de mi hijo que tenía 3 años en ese momento que tenía, o sea, que se comió 2 fresas y luego pidió 2 más y descubrió que eran 4 y fue como, wow, ¿no? Y para él fue un descubrimiento así importante, ¿no? Me he comido 4, 2 y 2. En cambio, cuando esa información la damos, no provoca no maravilla, ¿no? No provoca ningún asombro. Y el aprendizaje, no lo olvidemos, es asombroso, es sorprendente, porque cuando aprendemos algo, hay algo en nuestro interior que cambia, y ese cambio es el aprendizaje, y ese cambio es el que tenemos que provocar en los alumnos, ¿verdad? Ojalá que este podcast te sirva como un poco de reflexión y de cambiar esa mirada, de cambiar esa visión hacia las matemáticas, que no le tengamos miedo, sino que es posible aprenderlas y enseñarlas de otra manera. Me gustaría preguntarte, Julia, ¿cómo combinamos toda esta filosofía o esta visión de las matemáticas con el currículo y la evaluación que actualmente tenemos en nuestro sistema educativo?
Mira, con el currículo es facilísimo porque es justamente lo que dice el currículo. O sea, la LOMLOE establece las competencias matemáticas, las organiza en cinco ejes Ujú. que son precisamente, o sea, lo que hay que hacer para enseñar matemáticas de verdad. Tenemos que centrarnos en que el alumnado esté resolviendo problemas, en que establezcan conexiones, en que haya razonamiento y prueba al hacer matemáticas, en que representen, o sea, que haya representaciones, no quedarnos solo eso con el resultado correcto, sino de manera gráfica, de manera manipulativa, de las maneras que sea. Y luego el último eje es el socioafectivo, socioemocional, que nos dice que sean capaces de trabajar en equipo y que también desarrollen confianza matemática, que desarrollen esa autoestima matemática, ¿no? De que se sientan capaces, de que las matemáticas les despierten emociones Positiva. agradables, Ujú. positivas, sí. Entonces el currículo ya va en esta línea, ya nos señala de que enseñar matemáticas tiene que ser esto. Y estos ejes que te comento, o sea, son los que señala el NCTM, el National Council of Teachers of Mathematics de los Estados Unidos, que es el organismo de profesores de matemáticas así más relevante a nivel internacional. Ya en el año 2000, en sus Principles and Standards, ya decían que las matemáticas tienen que orientarse en esta dirección, ¿no? En hacer pensar, en hacer descubrir. Y aquí es cuando uno puede poner de su parte, cuando se enseñan las matemáticas de esta manera, ¿no? Cuando hay un despliegue, esto lo decía Piaget también, el objetivo de la educación es la libertad de pensamiento. Entonces, si les decimos esto se hace así, no desarrollan esta libertad, esa autonomía. En cambio, cuando les ponemos una situación y vemos a ver cómo lo piensan, ¿no? Y les damos ese espacio de pensarlo y luego la modificamos para que el pensamiento vaya un poco más allá, o porque si han pensado algo que no encaja en todos los casos, vean un caso en el que eso no encaja, ¿no? Pero no porque les decimos está mal, sino porque Lo lo descubren. ven, Ujú, sí, ujú. lo ven. ¿Y con la evaluación? Claro, y me preguntabas con la evaluación, y esto ya es un poco más, más complejo, depende de la comunidad autónoma. También es distinto los requisitos que marcan a nivel de evaluación, pero es perfectamente adaptable a una evaluación que vaya en esta línea. Yo conozco ejemplos de distintas escuelas pues, que evalúan viendo el progreso del alumno, quizá con unos ítems, ¿no? Dialogando también, o sea. Tienen, por ejemplo, estoy pensando en una escuela en concreto que una vez a la semana o cada 15 días el tutor se junta con el alumno y revisan en qué sí que se siente competente, en qué no, y lo ven juntos en qué punto está y deciden pues el punto en el que está y cómo seguir a partir de allí, ¿no? O qué reforzar o en qué ampliar. Mm. Qué bueno. Sí, también, o sea, si hay un tema que tendríamos que revisitar, reformular, reflexionar, es el tema de la evaluación en todas las materias, ¿no? Y ver una perspectiva más cercana que el alumno es el centro y no solo operativizar con datos y con exámenes los resultados del aprendizaje, sino que los resultados del aprendizaje son muy amplios. Y entendiendo la complejidad de tener muchos alumnos en clase, porque esa quizás es la variable como más importante a la hora del cambio educativo, porque mucha gente de lo que se queja o de lo que nos quejamos, yo me incluyo, es como, claro, cambiar me encantaría, pero es que tengo 25, 33, 35 en clase, en la universidad tengo 60, pues ver o sea, dónde está el equilibrio entre, vale, tengo que ver los resultados de aprendizaje de cada uno de mis alumnos, pero de una manera que el tiempo es finito y necesito operativizarlo. Yo creo que hay que buscar como un equilibrio, ¿verdad? Hay que saber que el centro sigue siendo el alumno y buscar, dependiendo de la edad, dependiendo de la materia, los mecanismos
para llegar a eso. Acabas de poner un ejemplo magnífico que es como una especie de entrevista y de pensamiento estratégico de por dónde vamos a tirar en conversación. Yo docente que te guío y tu alumno que eres protagonista. Quizás eso no es generalizable a todas las realidades, pero sí que puedes dejar un buzón digital abierto todo el año para que el alumno, dependiendo de la edad, te conteste cada 15 días y tú lo veas con tranquilidad digitalmente. Quiero decir, lo importante es la idea, la forma o la metodología de llevarlo a cabo es lo que hay que adaptar a la realidad que tengas, ¿verdad? Sí, totalmente. Este ejemplo que te ponía, en esta escuela trabajan por propuestas. O sea, entonces, cuando llegan los alumnos el lunes, les dicen, pues les presentan las propuestas, ¿no? Esta semana de lengua tenéis estas propuestas, de matemáticas tenéis estas otras, de ciencias tenéis estas otras, ¿no? No sé exactamente cuántas. Y entonces ellos van haciendo, tienen unos códigos de colores y van haciendo y tienen la solución detrás y saben, o sea, saben que si ya dominan el color amarillo, pues pasan al siguiente que es el verde, ¿no? Y así van haciendo. Entonces, claro, yo digo esto de la entrevista, pero dices, ¿cómo? Si te imaginas una clase en la que el docente está explicando, ¿no? La clase típica que yo viví de pequeña, pues esta entrevista se queda muy corta. Pero Claro. cuando la metodología acompaña, entonces cuando te reúnes, el alumno ya es mucho más consciente de en qué punto está y simplemente pues lo estás escuchando y lo estás acompañando, ¿no? En eso. Pero sí, o sea, yo creo que el cambio de evaluación tiene que ir acompañado también de un cambio más global, de un cambio metodológico más global. Mm. Totalmente de acuerdo. Oye, Julia, vamos a sacar la bola de cristal y vamos a pensar, Mm. ¿cómo te imaginas la enseñanza de las matemáticas en 10 años? No tengo la bola de cristal. No la tenemos. O sea, más que ver el futuro es como la lista de deseos, ¿no? Venga, vale. La Podría carta a ser. Papá Noel y a los Reyes Magos. ¿Cómo te gustaría que fuera la enseñanza matemática en 10 años? En realidad yo estoy viendo ya que hay un cambio en muchas escuelas, está habiendo un cambio. Lo que pasa que es como no es un cambio de una tormenta que te cambia todo, ¿no? Sino que es más como un cambio geológico en el sentido que es algo muy lento, que necesita más tiempo. De hecho, a los alumnos de la universidad que doy clase a futuros maestros, les pongo este ejemplo de el sistema numérico que usamos actualmente necesitó como 100 años desde que llegó a la península ibérica hasta que se extendió por toda, perdón, 100 años, no, necesitó 1000 años, o sea, una barbaridad, ¿no? 10 siglos. Necesitó un montón de tiempo para que realmente lo adoptaran todos. Es un sistema que facilita muchísimo los cálculos si lo comparamos. Imagínate hacer una multiplicación con números romanos, es que no se puede, o sea, Ujú. traducían a ábacos y luego allí hacían las cuentas y los volvían a traducir. Entonces, este cambio yo creo que está sucediendo, que se está dando. Pues me imagino unas matemáticas que estén mucho más al servicio de la persona y del alumno, ¿no? Que ayuden a desarrollar las cualidades innatas que tenemos dentro y que nos permitan pensar, o sea, que hagan que los niños piensen y que validen su manera de pensar, su propio pensamiento. Me imagino unas matemáticas así, en las que se disfruten las clases de matemáticas, ¿no? En las que van a haber materiales manipulativos, en las que van a haber retos, en las que vamos a trabajar en grupo y también vamos a seguir teniendo el espacio para el trabajo individual, ¿no? Para que cada uno lo Lo ascienda. asiente, Mm. lo asuma y lo construya en su mente. Genial. Si tuvieras que dar un mensaje sobre la enseñanza de las matemáticas o sobre las matemáticas en general a los docentes que nos están escuchando, a las papás y a las mamás, ¿cuál sería? Para mí es confiar en el pensamiento matemático de quien está aprendiendo y interesarse por su pensamiento matemático. Mm. Interesarse por lo que están haciendo. Mm. ¿Cómo se ve ese interés? Pues
preguntar cómo lo han hecho, ¿no? Tenemos mucha tendencia o puede haber mucha tendencia a decir, no, mira, se hace así. Ujú, Si pongo voy a poner un paralelismo que igual se entiende mejor. Cuando un niño pequeño empieza a moverse, ¿no? Eh, a veces hay esa tendencia de ya sentarlo y luego ya darle las manos para que camine y luego decirle cómo tiene que poner el pie y hacer las cosas. Pero si nos paramos, los niños andan solos, o sea, aunque no les demos las manos, van a caminar, ¿no? Pero si paramos y observamos y decimos, mira, ya será la vuelta, pero solo se da la vuelta, no me acuerdo cuál es la primera que se desarrolla, pero de boca abajo a boca arriba, ¿no? Y ujú, luego de boca arriba a boca abajo. Y vamos viendo, eso es acompañarlo con interés su movimiento, ¿no? Dejándoles el espacio. Claro, vamos a poner, o sea, les vamos a permitir estar en el suelo, estar en superficies que sean seguras, ¿no? En espacios ujú. seguros. Vamos a jugar con ellos moviéndole las manos y los pies, vamos a portearlo, o sea, no es dejarlo tal cual, sino vamos a hacer todo el contexto favorable para que se desarrolle. Exacto. Y luego vamos a observar ese desarrollo, ¿no? Así como, wow, sorprendidos de los logros a los que llegan. Pues con las matemáticas lo mismo, ¿no? Lo que tú decías, de les vamos a poner esos estímulos, pues a través de propuestas, a través de preguntas, a través de diálogos, a través de materiales. Pero luego vamos a ver qué hacen ellos con eso, porque seguro que se va a dar algún tipo de pensamiento ahí, seguro, seguro que algo habrá. Y validar eso, ¿no? Y maravillarnos ante eso. Es que cuando ves, bueno, tú que tienes niños pequeños, ¿no? Que me contabas antes, y ves cómo se va desarrollando el ser humano, es como, wow, o Wow. sea, wow, realmente, y cómo nos vamos moviendo, cómo se desarrolla el habla. Y lo mismo pasa con las matemáticas. Cuando pones la mirada en cómo van desarrollando el pensamiento matemático, es como, wow, o sea, sin enseñarles se desarrolla cuando tienen el acceso al entorno rico, ¿no? Y a la estimulación rica, pues que propicie eso. Pues con esa idea de acompañamiento, Julia, vamos a pasar al bloque de despedida del podcast. Son tres preguntas que siempre le hago a mis invitados, a mis invitadas. La primera es, ¿dónde te podemos encontrar? Pues me podéis encontrar en la newsletter, en los correos que envío, que es juliasalat.com, con Ujú. J, ¿no? juliasalat.com. Y también en Instagram y en YouTube. El YouTube lo tengo un poco parado, pero lo tengo pendiente de ir subiendo ahí los mismos vídeos que están en Instagram, también mi nombre. Genial, pues ahí te la pondré el enlace en las notas del podcast también para que lo tengas acceso directo. La segunda pregunta es, ¿qué te gustaría desaprender? Es una pregunta muy buena. Hay muchas cosas que me gustaría desaprender. Yo creo que una de las principales es el miedo a equivocarme. El freno que supone el querer evitar el error y la equivocación. Totalmente. Cuando decimos que el error es la fuente de aprendizaje más grande que tenemos, pues verlo como ser más benevolentes y compasivos con nosotras mismas, porque saber que de ahí estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, y que va a haber error, o sea, hay error en Es el proceso de aprendizaje, inevitable. es inevitable. Total, Entonces, frenarse por eso es pues ponerse una barrera a ese paisaje maravilloso que hay al otro lado, ¿no? totalmente. Del Y por aprendizaje. último, Julia, ¿qué significa para ti educar hoy? Me encanta esta idea de educar hoy porque pone muchísimo esta visión en el presente, en este momento, ¿no? En estar aquí y como volver este momento en el que estamos en un momento sagrado casi, ¿no? Mágico, o sea, no pensar en el beneficio que nos llevará al futuro, no pensar en el miedo de y sí, sino es como ponerlo todo, ¿no? Darlo todo y estar presentes, disfrutarlo, ¿no? Como si fuera este el único momento, este día de hoy, el, el único presente. ¿Qué respuesta más bonita y más original me has dado a la pregunta de educar hoy?
porque te has centrado en el hoy y me encanta. Porque yo también opino como tú, que quizás solo habitar la presencia cuando somos educadores, eso ya es muchísimo. Es que, en plan, eso es, no sé, un porcentaje, por ponerte un porcentaje, para mí eso es un 85% de lo que hay que hacer, que es habitar la presencia, estar con este alumno, con tu hijo, con tu clase. Y en el otro 15%, por favor, no me tomen al pie de la letra los porcentajes. El otro 15%, pues sí, son las actividades, la propuesta que tú les hagas, es el entorno, es el vídeo que van a ver, es, ok, lo que tú quieras, la explicación que tú les vas a dar, pero en un gran porcentaje, en un gran peso, el habitar la presencia tuya como guía, como educador, estar para ellos, que ellos sepan que estás ahí, es mucho, ¿verdad, Julia? Ujú. Sí, sí, totalmente. Qué bueno, pues muchísimas gracias Julia por aceptar la invitación, por este ratito hablando sobre educación matemática, sobre el cambio de visión en nuestro aprendizaje y en la enseñanza de las matemáticas. Te invito a seguirla, querido escuchante, y nos vemos pronto en el próximo episodio de podcast. Muchísimas gracias. Gracias, Judith. Un placer.